Y, Recording is on. y aquí está la pantalla del pizarrón. ¿Sí se ve bien? Ya pregunto para que alguien me diga, por favor. Sí, sí se ve bien. Ok, se escucha bien también, ¿verdad? Bien. Miren, aquí está el problema que estamos trabajando. Aquí está el problema, que ya tenemos varias sesiones trabajando. La variable de estudio, para que recordemos, es el de X igual a peso de 30 personas en kilogramos. Y ya hicimos casi todo el estudio. ¿Qué fue lo que hicimos? Un recordatorio. Empezamos por calcular el rango. ¿Sí? Aquí está al centro el rango. Dedujimos definimos que se requería trabajar por intervalos, porque el rango me dio de 20, ¿de acuerdo? Entonces, como es mayor, me dio de 39. Como el rango es 39, es mayor que 20, se requería el uso de intervalos. Propusimos usar 6 intervalos, calculamos el tamaño, que fue de 6,5, y usamos el tamaño del siguiente entero, que fue de 7. Y posteriormente comenzamos a hacer la tabla. Aquí está la tabla de lo que llevamos. Hicimos las gráficas, la de polígono y la de barras, y la gráfica acumulada. Y de la acumulada calculamos percentiles, el percentil 90, percentil 60, y dimos explicación. Y en la última clase calculamos los 3 promedios que estudiamos en clase, que fue la media aritmética, la moda y la mediana. Vamos a recordar cuánto nos dieron los promedios. La media aritmética aquí la tiene, aquí está el resumen, fue de 64. Fíjense, aquí lo tienen abajo al centro. La moda nos dio de 62 y la mediana fue de 63. Hasta aquí vamos del estudio. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es calcular las desviaciones promedio del estudio, ¿de acuerdo? Y eso ya lo estudiamos cuando vimos categorías, pero vamos a recordar el concepto y las fórmulas. Entonces, aquí se los voy a poner arriba para que tengamos algo de espacio y podamos trabajar. Son 3 conceptos. Uno es el que se llama como desviación media. Desviación media. Espérenme que aquí cambiaron esta cosa, cambiaron el formato del pizarrón y era como que no se ve. Entonces, a ver, vuelvo a reescribir. El primer concepto se llama desviación media, ¿de acuerdo? Y la fórmula básicamente es sumar todas las desviaciones absolutas de los datos del estudio, y ya que hago la suma de desviaciones de todos los datos, saco el promedio dividiendo entre n. La fórmula, para que se recuerden, es la sumatoria de desviaciones, que es dato xi menos dato central. El dato central que vamos a usar siempre es la media. Entonces, repito, sumatoria de valor absoluto de cada dato xi menos el valor central, dividido esta sumatoria entre el número total de datos. ¿Sí? Y como están agrupadas por frecuencias, estas desviaciones van a estar repetidas. Entonces, por lo tanto, va a estar multiplicada por su frecuencia. Ahí estaría la formulita de la desviación media. Pongo los términos aquí para que los tengan. XI va a ser el dato que representa al intervalo. Dato que representa al intervalo. ¿Y quién me representa al intervalo? Pues va a ser la marca de clase. ¿Sí se acuerdan de eso? Dijimos que el representante del intervalo es la marca de clase. Entonces, el XI va a ser precisamente la marca de clase para cuando son intervalos, que es lo que estamos estudiando ahorita. El valor de X testada va a ser el valor de la media aritmética. Media aritmética. ¿De acuerdo? Aritmética.
Bien. El valor de FI es la frecuencia de cada intervalo. Entonces, en este caso FI va a ser la frecuencia. ¿De acuerdo? Y N va a ser el número total de datos. Número total de datos. ¿De acuerdo? Que en este estudio quedamos que son 30. Aquí lo ven en la tabla, en la columna 5 hasta abajo. Aquí se los marco. El total de datos son 30. ¿De acuerdo? Bien, y esta suma se hace desde el primer intervalo, desde i igual a 1, hasta el intervalo mésimo. Acuérdense que hay dos valores que siempre utilizamos. El valor de n, que es el total de datos, y el valor de m, que es el número de categorías o de intervalos. Recordando este problema, el número de intervalos que tomamos fue de 6. Eso lo definimos desde la primera clase cuando vimos el problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulita para calcular la desviación media de los datos de este estudio. Entonces, vean, aquí se ve toda la tabla y se ve la fórmula. Aquí tengo ya todos los datos y la fórmula. ¿Qué es lo que se hace en primer lugar? Se agrega una columna, que es la columna número 9. Aquí la pueden ver. Columna número 9, que es el valor de cada desviación de cada intervalo. Entonces, vean, aquí está columna 9, dice valor absoluto de dato XY menos dato X testado. Ya quedamos aquí abajito lo que vamos a ver, que la media de este estudio dio de 64 y son kilogramos, estamos hablando de pesos, ¿sí? Se los pongo otra vez, aquí está abajo el resumen. La media fue de, precisamente, el valor de 64. Aquí lo ven. Media 64, moda 62, mediana 63. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que hacemos es tomar el valor de la media aritmética. Y comenzamos a calcular cada desviación. Déjenme nada más, voy a hacer más delgadito el lápiz para ver si se facilita la escritura, porque como que está complicando. A ver, entonces, ya quedamos que la columna 1 sería el valor de XY. Aquí lo ven, aquí sí ya se los he puesto. Columna 1 es el valor de la marca de clase que corresponde a cada dato XY o representante del intervalo. Entonces, ¿cuál es la primera desviación? La primera desviación sería valor absoluto de 49 menos el valor central, que es 64. Y cierro. Si hago la diferencia, esto me daría aquí con mi maquinita 49 menos 64, me da menos 15. Ese valor me da menos 15. ¿Qué me estaría diciendo? Que las personas que están en el primer intervalo pesan 15 kilos menos que el valor central. ¿De acuerdo? Es lo que me está diciendo. Es gente más ligera o de menos peso. Ahora, como para calcular el promedio de desviaciones se requiere el valor absoluto, entonces el valor de 15 negativo lo tomo como 15 positivo, es decir, sin su signo. ¿De acuerdo? Y ya estaría la primera desviación. De manera análoga hago todas las demás. ¿Cuál sería la desviación del segundo intervalo? Pues sería el valor absoluto de 56 menos el valor central, que es 64. Entonces hago el valor 56 menos 64, me genera un valor de 8 negativo. Como estoy tomando absolutos, yo dejaría el valor de 8 positivo. ¿Sí está claro? Y así voy a ir calculando cada una de las desviaciones. Vean la que sigue.
Las personas del tercer intervalo son las que tienen como marca de clase 63 y son las que menos se van a desviar respecto al valor central. ¿Cuál sería el valor de desviación? 63 menos 64 daría menos 1. En absoluto generaría el valor de 1. Ya no puse la operación de resta, porque ya sería de manera análoga. ¿Sí va claro? ¿No hay alguna pregunta? Bueno, y hay una manera más rápida de hacer esto. Fíjense, como yo sé que el tamaño de intervalo me resultó de 7, eso está aquí abajito y lo que vamos a comentar, la distancia que hay entre la desviación más extrema 15 y la desviación siguiente del segundo intervalo es una distancia de 7. Entonces fíjense lo que hago. Al valor de 15 que está aquí hasta arriba, le quito 7 y me da 8. Le quito 7 y me da 1. Le quito 7 y me da menos 6. Pero como estoy tomando valores absolutos, tomaría el valor de 6. ¿De acuerdo? 6 y 7 me daría 13. 13 y 7 me daría valor de 20. Y ya estarían las desviaciones de manera más mecánica y más rápida. Y vean cómo checa. Fíjense la última para checarla. La última, el valor de marca de clase es 84. Aquí se lo estoy circulando. 84 menos el valor central de 64 que está aquí arriba me genera una desviación de 20. Si se fijan los de el último intervalo, esas personas son las que pesan 20 kilos más que respecto el valor central. Sí, son las personas de más peso. 84 versus o contra 64. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y eso sería la desviación de cada intervalo. Pero da la casualidad, o es el caso, que cada intervalo tiene una frecuencia que está definido por la columna 4. Ahí les acabo de poner una flechita, vean la columna 4, y es el número de veces que se repitieron los datos del intervalo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la desviación primera, que fue de 15, se repitió una frecuencia de 5 veces. Entonces, yo tengo que multiplicar el dato de desviación por el dato de frecuencia. No acumulada, es columna 4. Mucho ojo con eso. Entonces, lo voy a ir haciendo para que lo vean. Sería 5 por 15, me va a dar un total de 75. Ese ya sería el valor de primera desviación, que es xy menos x testada, que es 15, por primera frecuencia, que es frecuencia de 5. Y así tengo que hacer toda la siguiente. La siguiente está más fácil. La siguiente sería frecuencia vale 6 por 8 desviación, 6 por 8 da 48. Ya está la segunda. La siguiente, tercera, desviación da 1 por frecuencia, que fue de 8, 8 por 1, pues queda 8. La que sigue, frecuencia fue de 3, por desviación de 6, 3 por 6 genera 18. ¿Sí está claro? Ahí estaría la tercera, la cuarta. La penúltima, frecuencia vale 5 por desviación, que vale 13. Entonces hago la operación 5 por 13 y eso me genera 65. ¿Sí están de acuerdo? Y la última, el último intervalo sería frecuencia del intervalo vale 3 por la desviación del intervalo, porque es 20, 3 por 20 generaría 60. Y ya tengo el producto de cada desviación por su frecuencia, que es la columna número 10. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que hago enseguida? Pues lo que tengo que hacer enseguida es lo que me ordena la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Haz la sumatoria, aquí está arriba a la derecha,
del primero al enésimo intervalo. ¿Qué vas a sumar? Desviaciones por frecuencias. Entonces, lo que debo hacer aquí es, en mi tablita, pongo una línea horizontal, que es línea para que yo indique que va a haber una suma. Entonces le pongo línea de suma, aquí, y pongo aquí el símbolo de sumatorio. Y me aviento la suma vertical, que sería 75, véanla, más 48, más 8, más 18, más 65 y más 60, ¿sí? Y finalmente llego a un valor de 274. La suma de esta columna. Alguien ayúdeme corroborando el valor, ¿no? 274. Sí, Chequenme. sí da eso. ¿Sí de eso? Perfecto. Qué amable, muchas gracias. Y ese sería, en el mundo físico, en la realidad, el total de desviaciones de los datos del estudio respecto al valor central. Acuérdense lo que es una desviación, se los pongo aquí arribita, ¿eh? Una desviación es lo siguiente. Tengo una escala numérica donde aquí al centro está el valor central, que es la media de 64. ¿Están de acuerdo? Entonces, la desviación de las personas del último intervalo, la marca de clase del último intervalo es personas que su marca de clase es 84. Su desviación de esas personas es la distancia que hay entre el valor central y el valor de la marca de clase, que en este caso fue de 20. Y como son gente más pesada, significaría que esta gente del último intervalo pesa 20 kilos más que el valor central. ¿Sí está claro? Eso es lo que es una desviación. Entonces, este 274 es la suma de todas las desviaciones. Los que están pegaditos al valor central, que son los del tercer intervalo, pesan 63 kilos, están aquí, vean, atrasito. Y su desviación es de 1 kilo menos que el valor central. Ese sería 63. Y esas personas solo se desvían 1 kilo hacia la izquierda. Y lo que hace esta formulita es sacar el promedio de las desviaciones absolutas. Es decir, tomando las desviaciones sin su signo. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la desviación media? Pues ya nomás promedio. La desviación media del estudio de M. No quiere pintar esto, pero ahí está. Dejen ver. La desviación media del estudio va a ser igual. Tengo problemas con el pizarrón. Cambiaron el formato y no quiere pintar bien. Entonces, desviación media sería la sumatoria que tengo aquí hasta abajo, que es el numerador de la fórmula. La sumatoria es este que está aquí, circulado, que sería 274 dividido entre el total de datos de este estudio, que fueron 30. En los estudios que van a hacer ustedes de tarea, el total de datos son 90. ¿De acuerdo? Entonces ya nomás hago la división, 274 entre 30, me genera una desviación promedio de 9.13. 9.13. Ahora bien, como mis datos del estudio los dimos en enteros, por congruencia de datos, yo redondeo enteros este valor. Por lo tanto, el valor redondeado en enteros, como 13 es menor que 50, el valor de desviación ya redondeado sería de 9 kilogramos. Y ahí está, eso sería. Y fíjense, para que lo vean aquí en la figurita que les puse aquí arriba. Aquí les puse en esta figurita donde pinté una desviación, la desviación de los que más pesan, que fueron 20 kilos. La desviación de 1 kilo, que son los que más están cercanos al valor central, los de 63. Bueno, lo que me da este numerito de 9 es que el promedio hacia ambos lados de la media de desviación es 9 y 9. Es lo que me está diciendo, el promedio. ¿Está claro?
Y ese valor me sirve mucho para hacer análisis, ¿sí? Para ver cómo se comportan los datos y hacer comparativas también con otras poblaciones. Y listo. Eso sería mi desviación media. Bueno, aquí me detengo para que me digan si hay dudas, preguntas, comentarios. De mi parte no, profe. ¿No? Perfecto. Pues muy bien, entonces eso sería. El proceso de cálculo es idéntico a cuando se tienen estudios por categorías. Nada más que en el caso de categorías, el XY no es la marca de clase, sino es la categoría que estoy trabajando. Acuérdense, categorías es cuando voy punto a punto. Por ejemplo, el estudio de número de laptops en casa. Era o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Valores puntuales que se manejan, se trabajan uno a uno. Entonces, cada valor puntual es la categoría. Eso ya lo vimos en el primer parcial. Y listo, si se fijan, no tiene mayor problemática esto, ¿no? Claro, es un poquito de trabajo y para aprender esto bien, hay que hacer los problemas, ¿eh? Realmente, para que se apoderen del conocimiento y lo entiendan, ¿no? Bien, pues si no hay preguntas, vamos a hacer el último cálculo que sería o el penúltimo, la desviación estándar. Voy a poner la formulita aquí arriba de la desviación estándar, que también ya la vimos. De hecho, cuando vimos estos conceptos en categorías, vimos que las dos fórmulas son muy parecidas. Solo que la desviación media, para volver positivas las desviaciones de cada dato, usa el valor absoluto, que es ese simbolito que son dos rayas al lado de cada desviación. Y la desviación estándar lo que hace es usar el concepto de elevar al cuadrado. Entonces pongo aquí la fórmula. La desviación estándar, casi todos los libros la manejan como sigma. Sigma es una letra del alfabeto griego, o algunos libros le llaman DS de desviación estándar. D de desviación, S de estándar. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la formulita? Pues va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada de la sumatoria desde el primero hasta el enésimo intervalo. ¿De acuerdo? Igual que el anterior. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar un producto de XY menos el valor central, que es la media, empero, en este caso, en lugar de absoluto, al cuadrado. Y esa desviación, que está cuadrática, la voy a multiplicar por la frecuencia, porque los datos se repiten, cada categoría se repite un número de veces. Y ya que haga esa sumatoria de desviaciones cuadráticas por frecuencia, lo que voy a hacer es promediar. ¿Cómo se promedia? Lo divido todo esto entre el número total de datos. Ojo, la raíz cuadrada afecta a toda la fracción, a toda la división, tanto a lo de arriba como a lo de abajo. ¿Sí? No vayan a pensar que nada más es arriba, es a toda la fórmula. ¿De acuerdo? Si se fijan, comparen las dos fórmulas, son igualitas. ¿Sí? Ya les dije cuál es la diferencia, el valor absoluto y el cuadrático. Aquí en la desviación estándar, al elevar al cuadrado, se genera una cierta distorsión, ¿sí? Por ejemplo, vean, si hay una desviación de 2, al elevar al cuadrado, el 2 se genera en 4, se convierte en 4. Vean cómo se distorsiona, el 2 ya no es 2, al cuadrado es 4. Mientras más crece el cuadrático. Por ejemplo, si fuera una desviación de 10, al elevar al cuadrado el 10, vean lo que genera 100. ¿Ya vieron cómo se distorsiona un número cuadrático? Entonces, el matemático que inventó esto, lo que hizo fue tratar de corregir esta distorsión, sacando raíz cuadrada a la fórmula. ¿Sí? Ese fue el criterio que
que tuvo seguramente. Bien, entonces, pues vamos a hacer el cálculo. Aquí ya para este ejemplo, para que lo podamos analizar. Siempre, se los digo de antemano, siempre la desviación estándar da un poquito más grande que la media, cuando son números enteros mayores que 1. Ahorita van a ver que la desviación estándar nos va a salir como de 10 o de 11. Cercana, pero un poquito más alta. ¿Por qué razón? Porque no alcanza a corregir el efecto de los cuadráticos con la raíz. Se corrige, pero no totalmente. Bueno, entonces a ver, vamos a calcular. Para hacer este cálculo, agrego a mi tabla dos columnas, la 11 y la 12, que aquí la pueden ver enfrente de ustedes, aquí en el pizarrón. La 11 es la desviación cuadrática de cada dato, que es xy menos x testada al cuadrado. De hecho, ya tenemos las desviaciones, vamos a utilizar ya lo que tenemos para no estar escribiendo tanto. Voy a poner nada más la primera, para que vean cómo es el concepto, ¿no? Pero no tiene que estar calcule y calcule, escribiendo y escribiendo tanto. Entonces, ¿cómo sería la primera? Sería valor de dato xy en la marca de clase, que es 49. Ahí está. Menos valor central, que es 64. 64. Y ya que tenga esa desviación, la elevo al cuadrado. Da la casualidad que fíjese en la columna número 9, ya tengo la desviación que es 49 menos 64, para el primer intervalo dio de 15. ¿Sí están de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer yo es ya tomar los datos de la columna 9 para no estar escribiendo todo esto. No tiene caso que yo escriba y escriba tanto. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esa columna? No me lo que voy a poner es 15 elevado al cuadrado, que da 225. Y voy a poner aquí ya nada más los resultados, porque si no, no va a alcanzar el... Déjenme ver ya cómo se pone aquí para lo borrado. Aquí está. Es que me cambiaron esto. Entonces voy a borrar esto para que si no, ni va a caber. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo delgadito. Ahí está. ¿Cuál sería el primero? Pues sería 15 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ya quedamos que esto da 225. ¿De acuerdo? Vean, aquí lo puse expresamente para que vean que es el valor del 15 de la columna 9. Los demás ya no los voy a poner. Voy a poner nomás el resultado. El que sigue, que sería 8 al cuadrado, 8 por 8 da 64. El que sigue, 1 al cuadrado da 1. 1 por 1 pues genera 1. El que sigue, 6 por 6, 36. El que sigue, 13 al cuadrado, ese sí no me lo sé, pero aquí lo calculo, es 169, 169. Y el que sigue sería 20 al cuadrado, 2 por 2, 4, 400. Y ahí están. Cada valor que tengo aquí ya es la desviación cuadrática de cada intervalo. ¿Sí queda claro? Que básicamente fue la columna 9, que ya tenía desviación, la elevo cada dato al cuadrado. Y la columna 12, que es la última de la tabla, sería multiplicar el valor de la columna 11 que ya tengo aquí por el valor de la columna 4, que es la frecuencia, el número de repeticiones de cada intervalo. Entonces lo voy a ir haciendo. Váyanme siguiendo. El primero sería frecuencia da 5. Vean, aquí está. Columna 4, primer intervalo, 5. Lo multiplico por 225 y eso me da 1125. Vayan haciendo para que me digan si hay algún error, por favor. Y ya está la primera. La siguiente sería frecuencia vale 6. La multiplico por 64. ¿De acuerdo? Y eso me da 384. 384. La que sigue, frecuencia del tercer intervalo vale 8.
por desviación cuadrática, vean que es 1, pues da 8. ¿De acuerdo? Ahí no hay problema, está bien fácil. La que sigue, frecuencia del cuarto intervalo vale 3 por 36. 36 por 3 me da 108. 108. Qué horror, no se ve bien esto. Ahí está. La penúltima sería 5, que es la frecuencia, por la desviación cuadrática, que es 169. 169 por 5 me da 845. 8, 4 y 5. ¿De acuerdo? Y la última sería frecuencia de 3, vean la columna 4 hasta el final, por 400. 3 por 4, 12 sería 1200. Y ya, ahí estarían todos mis datos de desviación cuadrática por frecuencia. ¿Qué me dice la fórmula? Vean la fórmula, me dice, ahora tú haz la sumatoria. Entonces pongo aquí una rayita de suma y acá abajo pongo el símbolo de sumatoria. Y hago la suma de todos los valores de esta columna. Del primero, ese es el primero, al emésimo intervalo. El emésimo es el sexto en este caso. Entonces lo voy a hacer, hagan ustedes y me dicen si estamos bien, ¿eh? Sería 1125 más 384 más 8 más 108 más 845 y más 1200. Según yo, me da 3670. ¿Sí les dio eso? 3000. Sí, profe. 3670. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto. Y eso sería ya la sumatoria de las desviaciones cuadráticas. ¿De acuerdo? Finalmente aplico la formulita, la voy a aplicar aquí a la derecha. La desviación estándar de este estudio sería ds, va a ser igual. Entonces sería la raíz cuadrada de el producto de desviación cuadrática por frecuencia, que es el valor de aquí abajo, que sería 3670 dividido entre los datos del estudio, que quedamos que fueron 30 datos. ¿De acuerdo? Acuérdense, aquí no me quedó muy bien, pero la raíz abarca a toda la división. Entonces, fíjense, lo hago 3670 entre 30 y eso me da 122.33. Eso me da raíz cuadrada de 122.33. Y ejecuto la raíz, a eso le saco raíz y me queda 1106. Entonces, 1106 y lo dejo en enteros, quedándome un valor de 11 kilogramos. Que lo que les dije, ¿se acuerdan? Les dije que la desviación estándar siempre da un poquito más grande que la desviación media cuando las desviaciones de los datos son mayores que 1. Entonces, vean, desviación media resultó de ser 9, desviación estándar resultó ser 11. Y ya está, esos son mis dos valores estadísticos que me definen qué tanto se alejan los datos respecto al valor central. ¿De acuerdo? Y listo. Hasta ahí sería, esto sería el total de la tabla de distribución de datos por intervalos. Ahí estaría, para que la vean completita, ¿no? En la tarea, cada problema van a ser exactamente esta misma tabla y todo el contenido del estudio que estamos presentando. ¿De acuerdo? Bien, y hay un último concepto, para que nos alcance el tiempo y quede grabado, que se llama el coeficiente de variación o de variabilidad. Si se los pongo aquí, el coeficiente de variación o variabilidad. Variación. Y ese es un coeficiente que se saca como una división. Su símbolo es una especie de V, es este símbolo. Y
ese coeficiente es la división de la desviación estándar, que es sigma o ds, sobre la media del estudio. Y ese es un coeficiente sin dimensiones que me va a permitir ver qué tan compactos están los datos respecto a la media. Lo calculo aquí para que lo vean. ¿Cuál sería el coeficiente de variabilidad? La desviación estándar me dio de 11 y la media aritmética me dio de 64. ¿Están de acuerdo? De tal manera que si hago esa división, sería 11 entre 64 y eso me da un valor de 0.17. Aquí sí hay que dejar con dos decimales, ¿eh? 0, aquí no hay que redondear, ¿eh? 0.17. Yo te lo explico qué significa este valor, ¿sí? Este valor, mientras más pequeñito sea, significa que los datos se centralizan o se acercan más al valor de promedio. Mientras más crezca este valor, significa que los datos son más dispersos o más alejados respecto al valor central. Les explico con un ejemplo y con eso quedaríamos. Imagínense que hago dos estudios de dos poblaciones. En la primera población me resulta que el promedio de peso resultó de 64 kilos, como aquí, con los datos de aquí de este estudio. Y que su coeficiente de variabilidad fue de, como el que sacamos aquí, de 0.17. No sé, ahí está. ¿De acuerdo? Esta es la población 1. Y que hacemos otro estudio imagínense que es en otro lugar de la República, o en otra escuela, en otra población, y me sale lo mismo, pero me sale que la media vale también 64, 64. Espérame. Ay, perdón. Bueno, les decía, perdón. Aquí la media salía también de 64, pero con el coeficiente de variabilidad me diera más grande, me diera de, por ejemplo, 0.34. ¿Qué concluyo yo de las dos poblaciones? Lo que yo tenía que concluir es que la población 2, aquí en la 1, los datos están en promedio más cercanos o más compactos respecto al valor central. Pero en la población 2, los datos estarían más alejados respecto al valor central. ¿Sí queda claro? Es decir, en la población 2 o habría gente muy delgada o de muy alto peso, que hace que las desviaciones crezcan. Y esa idea o ese concepto me lo da el coeficiente de variabilidad. Por eso es muy útil. ¿Qué es lo que es deseable en muchos aspectos de la vida real, de economía, de fabricación? Que el coeficiente de variabilidad sea mínimo. ¿De acuerdo? No tanto así en sociología, ¿no? Ya depende del tipo de fenómeno que se esté estudiando. Pero en cuestiones, por ejemplo, de manufactura, ¿sí? De manufactura, lo deseable es que el coeficiente de variabilidad sea lo más pequeño posible. Con lo cual me garantiza que no habría mucha variación en mi producción. Bien, y eso sería todo el estudio que ya hicimos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que hagamos un ejemplo ya completo. Así, esto lo hicimos por etapas para ir explicando y tomar el tiempo. Haría falta hacer un ejemplo completo. Déjenme quitar la grabación para que ya esto quede así. Espérenme tantito. A ver si aquí.